Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a la sesión virtual en la que vamos a revisar algunos puntos que yo considero importantes sobre la historia de la Ilíada y de la Odisea. Ya te había comentado en un inicio en clase que los textos que estamos revisando pues realmente son antiguos. Corresponden a actitudes, formas de pensar, relaciones sociales, relaciones de género muy diferentes a las que tenemos actualmente en el siglo XXI. Pero independientemente de ello, es importante que revisemos qué fue, cuál es la historia, por qué es importante, por qué ha trascendido hasta nuestros días estos dos textos y en un segundo momento tú ya puedas elaborar la entrega que se te va a solicitar de manera muy pertinente. Bien, en un inicio te voy a mostrar cómo está conformada las actividades que se supone deberíamos abordar según el guión instruccional aprobado por la DEMS, esta Secretaría al Interior de la Universidad que regula la educación media superior. Te comparto mi pantalla. Bueno, aquí está módulo 2 de la literatura clásica, la renacentista, y uno de los errores que creo que es de los más importantes es la manera en que están estructurados, están presentados los textos que se deben abordar. Por ejemplo, viene primero Edipo Rey, ¿sí? Cuando Edipo Rey es un texto más moderno, ¿sí? Que la epopeya clásica griega, en este caso la Ilíada. ¿Sí? Con Edipo Rey sabemos perfectamente que su autor es Sófocles, por ejemplo. En cambio, con la Ilíada y con la Odisea existe todo un debate sobre quién fue el verdadero autor de estos textos. Entonces, ¿por qué ponemos la epopeya, ¿sí?, griega después de hablar de la tragedia? No tengo idea. Y quizás mis compañeros profesores que vayan a ver este video me puedan argumentar, profesores que así vienen programa, lo cual es cierto, no nos permiten cambiar el programa, ¿sí? Reitero de verdad con toda responsabilidad, es necesario cambiar los programas, no los guiones instruccionales, no las planeaciones docentes, sino los programas. Estos programas deben actualizarse y además deben revisarse con ojos del siglo XXI, ¿sí? Donde podamos hablar de temas como el machismo, como la violencia de género, como el racismo, el esclavismo, y bueno, en el caso de los griegos, hasta podríamos entrar a discutir lo de la pederastia, ¿sí? Este abuso o no, eso depende desde ustedes cómo lo contemplen, un abuso o no hacia los jóvenes, o los niños, los jóvenes, las niñas, las jóvenes. Entonces, sí es importante que quisiera, bueno, es importante para mí aclarar esto antes de entrar, porque también luego tú te confundes en el examen. Crees que Edipo Rey es más viejo que la Ilíada y la Odisea, cuando esto, pues obviamente así no es. Entonces, en realidad para mí sí es muy importante guardar la cronología de los textos y revisarlos de los más antiguos a los más modernos, de los más antiguos a los más actuales, porque ahí empiezan los problemas, ¿sí? Después por eso tú te confundes y no sabes cómo se fueron integrando estas historias. Crees, como habíamos comentado en una clase anterior, que la Biblia es el texto más antiguo que existe en la historia humana, y entonces yo te presento el poema de Gilgamesh y oh surprise, ahí viene la referencia al diluvio, la misma referencia al diluvio que después la Biblia hebrea retoma para escribir el diluvio, su propia historia del diluvio en el Génesis. Entonces, esto es algo que en general se enseñan en cualquier escuela, en cualquier instituto privado o público del mundo. Aquí incluso puedes ver una diapositiva donde te comento que la literatura clásica, ¿sí?, se conforma de la producción literaria en Grecia y Roma, ¿sí? Aquí están los romanos, aquí están los griegos, y
Antes de ellos están los egipcios y antes de los egipcios están los mesopotámicos. Hoy en el Twitter leía los asirios, por supuesto, ¿sí? Asirio, babilónico, mesopotámicos. Entonces, de repente tú te confundes. Por eso para mí es muy importante empezar. Como empezamos este curso hablando del poema de Gilgamesh, no nos dio tiempo realmente de hablar de la literatura egipcia, pero sí hubo por ahí oportunidad de hablar de algunos mitos de creación, el mito de Osiris quizás, y después entramos con todo a la literatura griega clásica, griega antigua. Recuerda que Grecia es un país que existe hasta nuestros días y sigue teniendo escritores, algunos pues de renombre. Entonces, entendiendo a qué se le llama literatura clásica, podemos avanzar hacia la Ilíada y la Odisea. Dos textos que han sido adaptados al cine, adaptados a series de Netflix, adaptados al cómic, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que te quiero comentar es esto. No hay una certeza, no hay una certeza de que este señor que veas aquí en un busto, ¿sí? Homero, haya existido siquiera, ¿sí? No hay una certeza. A esta falta de certeza sobre la autoría de estos dos textos, si quieres checarlo en Wikipedia, se le da el nombre de cuestión homérica. Y la cuestión homérica, como bien dice aquí, refiere el debate sobre la existencia del poeta griego Homero. Además, cuando tú revisas estos textos, obviamente con su respectiva traducción al español, muchas veces traducciones al español de España, te darás cuenta de que no es el mismo estilo. Por lo regular, un escritor como que se repite, se va repitiendo en sus libros y va construyendo algo llamado estilo literario. Aquí, la Ilíada y la Odisea, ni el mismo estilo literario, ni la misma estructura. La Ilíada termina abruptamente, no se sabe qué pasó después. En cambio, la Odisea sí tiene una historia redonda. Entonces, en general, los especialistas de este tipo de literatura debaten hasta nuestros días si Homero existió o no. Por cuestiones de examen, que tú tienes que poner a quién pertenece la obra, pues sí, apréndete que es a Homero, ¿sí? Yo voy a tratar de que en el examen salga la indicación muy precisa. ¿A quién es atribuida la autoría de la Ilíada y la Odisea? Entonces es atribuida a Homero, pero ni siquiera sabemos si el señor existió. Segundo punto, toda la Ilíada y toda la Odisea están en digital, en diversas plataformas. Incluso si tú lo buscas, puede aparecer en PDF. Pero en Wikipedia están los accesos legales, porque siempre está el debate de si es legal o ilegal. Aquí están los accesos legales a las primeras traducciones que se hicieron de ellos, obviamente al español. Y viene la explicación de qué va cada uno de los 24 cantos que se conforma, con los que está conformada la Ilíada, y de este lado su texto en español, para que tú ya sepas exactamente qué canto buscar. Y lo mismo sucede con la Odisea. Los 24 cantos, cada uno con su explicación de lo que está ocurriendo en la historia, y a mano derecha el acceso al texto en español. Entonces, no hay pretexto de profesores que yo no encontré la información, profesores que yo quería revisar lo que usted dijo y no lo encontré, está en Wikipedia, ¿sí? Sé que a muchos de mis colegas que estarán viendo este video no les gusta Wikipedia, pues es un lugar donde se puede acceder a información legal. Ya deja tú si es científicamente, tiene rigor académico, no, legal. Porque con esta polémica que se ha desatado, sobre todo por la UNAM, que ahora empieza a decir, ¿no?, que no a la piratería, no a las fotocopias. Entonces, ¿cómo quieren que trabajen los muchachos? Sobre todo en una época de pandemia como la que estamos viviendo. Bien, dejando ese tema, comienzo a explicar de qué va la Ilíada primero y un momento después hablaré de qué va la Odisea. La Ilíada, como dice la diapositiva, es una epopeya griega atribuida a Homero, compuesta por 15.693 versos. En el griego antiguo, aquí hay un papiro, se supone
donde registran algún pasaje de la Ilíada, en el griego antiguo esta historia está construida en verso, hay rima, hay ritmo, pero después, al ser traducida al español, se pierde tanto la rima como el ritmo. Y pese a que existen algunas traducciones que han querido volver a escribir todo como si fuera un poema, pues tienen deficiencias, diría yo, severas. No es sencillo, no es sencillo traducir poesía, tengan mucho cuidado con eso. Y lo que cuenta son los acontecimientos ocurridos durante el último año, ¿sí?, de la guerra de Troya. La guerra de Troya se data ahora, porque antes creían que era una invención, algo fantástico, que nunca había ocurrido. Ahora sabemos que sí existió la ciudad de Troya y que probablemente sí hubo un enfrentamiento bélico. Se data a partir del siglo 12 antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. El título, ¿sí?, de la obra en español, sí, viene del nombre griego de la ciudad de Troya, que es Ilión, ¿sí? Ilión es Troya en griego. Y en lugar de que se llamara esto, les digo, los españoles hacen traducciones terribles. Yo no sé cómo se pueden poner como ejemplo de los mejores traductores cuando han hecho y siguen haciendo traducciones terribles. ¿Por qué no se llama la Troyada? ¿Sí? La Ilíada, la Troyada. No, prefirieron la Ilíada, ¿no? Entonces, más que Ilíada, debería llamarse la Troyada. Y vuelvo a repetir, no cuenta todo lo que sucedió en la guerra de Troya, sino solamente el último año y ni siquiera se ve el final de la guerra. Vientos. Entendiendo esto, hay que hablar del famoso Aquiles. Recuerda, Aquiles es este gran héroe que es retratado por las películas de Hollywood y por las series de Netflix, y me imagino que en un futuro también por las series de las demás plataformas de streaming. Pero en general, bueno, pues es un guerrero, ¿sí?, un macho, un misógino, ya veremos, esclavista. Recuerden, tanto los griegos antiguos como los romanos, ¿sí?, y los estadounidenses hasta antes de la guerra, de su guerra civil, todos fundaban su economía en la esclavitud. Estos son los temas que deberíamos estar discutiendo más allá de la agenda LGTB. Ellos fundan su economía, su modo de vida, sus guerras en la esclavitud. Y estos le ponen los españoles sirvientes. No son sirvientes, señor español, son esclavos. Traduzca bien, ¿sí? Algunos traductores han puesto esa palabra. Iba con sus esclavas, ¿no? No con sus sirvientas, ¿sí? Entonces, estos señores generan un modo de vida y generan toda una economía a partir del esclavismo, de la esclavitud. Y luego tú llegas y, ¡ay, qué grandes héroes! Mi película favorita es Troya. No, tenemos que generar una visión crítica sobre estos textos antiguos. Y ya te había comentado en un momento que Aquiles, es hijo de la diosa marina Tetis, ¿sí? Hijo de Peleo, ¿sí?, un rey, el rey de los Mirmidones, y hijo también de la diosa marina Tetis. Entonces es como un semidios, aunque no tiene poderes sobrenaturales como tal, pero sí los dioses van a estar ayudándolo en su guerra contra los troyanos. ¿Dónde queda el reino de los Mirmidones? Bueno, en la ciudad de Phtia, que no es otra cosa que prácticamente la Grecia moderna, ¿sí? Entre el mar Jónico y el mar Egeo, ¿sí?, este archipiélago es lo que ahora es Grecia. Aquí está la isla de Creta, que ya dijimos en una clase pasada, es donde nace Zeus, donde se esconde Zeus de su padre, de su padre Cronos, y por eso se considera la isla de Creta como divina. Entonces son historias que están ocurriendo sobre todo en el mar Mediterráneo, historias europeas que pasaron luego a los españoles,
y los españoles trajeron hacia nosotros con la conquista, ¿no? Sin embargo, sí tienen ciertos elementos que lamentable o afortunadamente, no sé, escritores más modernos han tomado para sus propias obras. Por lo tanto, debemos entender estas referencias. Una de esas referencias, que la cual quiero comentarte, es el famoso rapto, ¿no? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge toda esta guerra? Surge del rapto de la hermosa Helena, ¿sí? Helena es raptada por Paris, ¿sí? Que es el hijo del rey Príamo, y a su vez es príncipe de Troya, y se la lleva, ¿sí? Es un rapto como tal. En la serie de Netflix, que también iremos anotando en esta presentación, ponen que Helena no es raptada, o sea, no es un secuestro, sino la propia Helena decide irse con Paris. Y bueno, ¿cómo se la raptan? Dirás tú. Sale de aquí, del reino de Micenas, donde está precisamente viviendo con este señor, Agamenón, ¿sí? Y bueno, Agamenón está más interesado en la guerra que en su esposa, en su mujer. También se supone que es por eso que decide Helena irse, según la serie de Netflix, ¿eh? Y bueno, París se la lleva de esta ciudad, Micenas. Es una ciudad moderna, es una ciudad fortificada, tiene su propio lugar para entierros, ¿no? El panteón, obviamente de los hombres ilustres, ¿no? No cualquier persona podía acceder a este tipo de cementerios. Y como te darás cuenta, está estratificada en el sentido de que la plebe, la gente del común vive abajo, y en la parte más alta pues son los gobernantes, en este caso el palacio real de don Agamenón. Se la llevan de Micenas y obviamente por barco hasta la ciudad de Troya. Troya en la historia es una ciudad costera. De hecho, el texto inicia cuando las naves de los que luego serán los griegos, ¿sí? De los mirmidones y de la gente de Micenas, perdón, está anclada cerca de la costa. Han bajado ya todo su arsenal, han acampado sobre la playa y desde la playa van a empezar a hacer escaramuzas para tratar de llegar hacia la ciudad de Troya. Por supuesto, tú sabes en qué acaba esta historia, ¿no? El famoso caballo de Troya, que es una escultura hecha de madera, que es ofrecida como un regalo de tregua, de paz, y dentro van un montón de soldados y terminan por conquistar la ciudad desde adentro. De ahí viene el concepto de troyano como tal, que es un archivo en la computadora, ¿no? Que tú recibes creyendo que es algo positivo, y ya que está en tu equipo, pues genera todo un problema, ¿no? Entonces, son guerras que pasan por mar. Por lo tanto, en el segundo texto que vamos a revisar, que es la Odisea, lo que tiene que ver es el regreso de Troya, ¿sí? Hacia este archipiélago, pero obviamente pasado por mar. Al pasar por el mar, encontraremos muchísimas islas en el camino, y bueno, cada una de esas interacciones dan pie a otras historias. Si tú revisas Wikipedia, verás que hasta viene un cuadrito así, ¿no? ¿Quiénes son los beligerantes en la guerra de Troya? La Liga Aquea contra Troya y sus aliados. Sí, la Liga Aquea está conformada por, ya dijimos, Agamenón, Menelao, Odiseo, que también se va a llamar Ulises, y Néstor. Y van a enfrentarse con los troyanos Príamo, Héctor, Paris y Sarpedón. En este proceso, pues, quienes van a resultar ganadores, gracias al caballo de Troya, son los aqueos. Entonces, más que caballo de Troya, debería llamarse el caballo aqueo, ¿no? Porque es de los aqueos, no es de los troyanos. Y de nuevo, eso crea mucha confusión en ti para poder entender estos textos antiguos. El caballo de Troya, con el que se conquista Troya, más bien debería llamarse el caballo aqueo, ¿sí? El caballo de los aqueos. Y bueno, los aqueos, hay mucha información al respecto. Los aqueos viene de este grupo de pueblos que viven en la parte
oriental, en la parte este de la península helénica. Y son varios grupos poblacionales, no es un grupo como tal. Incluso se ha llegado a especular que no dominaban la misma lengua, necesitaban como tener intérpretes entre ellos para poder comunicarse. Obviamente los intérpretes pues eran los capitanes de estos grupos armados, digamos, ¿no? Entonces hay muchos términos para referirse a ellos, pueden ser aqueos, pueden ser danaos, pueden ser árgivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a aparecer por primera vez el término Peloponeso, ¿sí? El Peloponeso, como puedes ver en el mapa, también implica el sur de este archipiélago helénico, ¿sí? Son zonas que quizás ni yo ni ustedes hemos pisado en nuestras vidas, pero también al hablar de estos temas vamos formando nuestra cultura general. Bien, a partir de este momento, entonces queda la tarea de que revises de qué va la Ilíada y qué va la Odisea, pero te voy a explicar cómo inicia, para que entiendas también cómo necesitamos que tú entregues tu tarea. Recuerda, esto va a ser en la libreta y esto corresponde a lo que le llaman carpeta de evidencias, que más que carpeta, pues es nuestra libreta de evidencias o bitácora de evidencias. Digo, para que no empecemos con problemas de que es que el profesor está dejando actividades que no van. Todo esto va dentro de nuestra carpeta de evidencias o bitácora o libreta. Necesitamos hacer el resumen de estos cantos. Y por lo tanto, vamos a, bueno, te voy a presentar el ejemplo de cómo me gustaría que lo resumas. Casi, casi como si fuera un tweet. 240, 400 caracteres y no más. Esto es un ejercicio también intelectual, mental, para que cuando tú te enfrentes en la facultad, en la universidad, independientemente a cualquier texto o lo que vayas a estudiar, sepas o ya seas experto en hacer resúmenes, ¿no? Muy, muy concretito. Obviamente vamos a pedir que sean resúmenes que tú entiendas, porque si tú no lo entiendes, pues entonces esto no va a tener, razón de ser. Si lo vas a copiar y pegar de algún lugar, esto no tiene razón de ser. El canto 1 inicia cuando los aqueos invaden la ciudad de Crisa y toman como esclavas, no sirvientas, siervas, esclavas, toman como esclavas y además me atrevería a decir sexuales, como esclavas sexuales, a dos mujeres. Una se llama Criseida y la otra se llama Briseida. Y además, algo terrible que siempre le ha pasado al género femenino en las guerras, se consideran botines de guerra. Pierden toda humanidad, pierden todo derecho humano y se les ve simplemente como un objeto, ¿no? Eso ocurre en casi todas las guerras. Crises, el padre de Criseida, se entera de este secuestro y le dice a Agamenón que le da un rescate para que se la devuelva. Y este señor que anda buscando a su mujer, Helena, le dice que no, le dice Nanay, ¿sí? Y entonces Crises ruega al dios Apolo, porque finalmente él es un sacerdote de este culto del dios Apolo, y le dice, oh dios Apolo, los aqueos han venido a ofenderme, ¿sí? Y no quieren regresarme a su hija. Tú, divino Apolo, el más hermoso de los dioses, te pido por favor que les mandes una plaga a los aqueos. Y entonces el dios Apolo, enternecido, toma su arco, su flecha y ¡fa! ¿Sí? Lanza flechas que les trae la peste. Ya hemos comentado en un momento anterior que los dioses son iracundos, no son dioses de amor, como dice el cristianismo, son dioses iracundos, son dioses que siempre se van a poner a favor de sus creyentes o de su pueblo y obviamente en contra de quien no cree en ellos o quien no les realiza un culto. En este caso, así sucede y les manda una maldición que es la plaga. Aquí hay una fotografía de cómo se ve la peste bubónica, que ahora sabemos que no es transmitida por las flechas de Apolo, sino por una bacteria que vive en las pulgas de los roedores, ¿no?
pero sin embargo, en este momento, desde el pensamiento mágico podemos decir que así sucedió. Fueron las flechas de Apolo quienes le trajeron la peste a los aqueos. Y entonces Agamenón recurre a un oráculo, a una persona que puede ver el futuro. Y el oráculo le dice, para que se termine la peste debes renunciar a Criseida. Y entonces él, asustado porque sus hombres, su ejército está muriendo, dice, está bien, voy a liberar a esta mujer, que se vaya con su padre y listo. Y entonces va con Aquiles, que ya se jaló a Briseida. Cuidado, en la película de Hollywood parece que se aman, que se enamoran. Eso es un síndrome de Estocolmo terrible. ¿Cómo va a enamorarse una esclava, una muchacha joven que fue arrancada de su familia? ¿Cómo se va a enamorar de la persona que la tiene ahí sometida, ¿no? De nuevo Hollywood, romantizando estas relaciones de violencia. Entonces aquí viene en esta diapositiva puedes ver todo el drama de estos dos. Se supone que son enamorados. No son enamorados. Es una esclava sexual que este señor se la roba y está teniendo relaciones, sí, ok, sexuales, emocionales con ella. El chiste es que no le preguntan en ningún momento a Briseida, ¿te quieres ir con tu padre? Sino le preguntan a Aquiles y le dicen, oye, es que si no va a seguir la plaga del dios Apolo, el dios Apolo está muy enojado con nosotros, ¿qué podemos hacer? Y en ese momento es cuando se desata la historia, ¿no? Dice la historia textualmente, canta, oh diosa, la cólera del Pélide Aquiles, ¿sí? ¿Y cuál es la cólera del Pélide Aquiles? Pues no es otra cosa, como te lo comento aquí en esta diapositiva, que el dolor de haber perdido a su amante. Ya no le pongo esclava porque, ok, les vamos a dar el beneficio de la duda, la esclava se enamoró de él, ¿sí? Pero pues realmente no es así, te lo hacen muy romántico todos estos señores patriarcales que te cuentan la historia. Y entonces Aquiles, como buen macho chillón, porque ya sabes, el macho es muy chillón, siempre va a buscar a su madre, el macho chillón va a buscar a su mami, Tetis. Y entonces le dice, mami, por favor, dile a Zeus que castigue, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya perdido a mi mujercita? Y como buena madre de macho, doña Tetis ahí va a abogar por su hijo, ¿sí? Por su hijo el chillón, con Zeus. Aquí hay una fotografía, no, hay una pintura, una recreación pictórica de cómo fue ese pedimento, ¿no? Tetis diciéndole a Zeus, ay, por favor, ayuda, no sé qué. Y bueno, Zeus, por supuesto, como buen macho patriarcal, dice, sí voy a ayudar a tu hijo. Y entonces piensa cómo hacerlo y en un sueño le manda a Agamenón, obviamente, la instrucción de que debe armar sus tropas y entonces debe atacar Troya. Agamenón, aquí muy bien representado en la película del Brad Pitt, propone a su gente decirle, bueno, ya nos estamos librando de la plaga. Yo quiero decirles a ustedes, ¿continuamos esta guerra o nos regresamos? Y en la película sobre todo, sí, vamos a seguir, vamos con la guerra, ¿no? O sea, te enseña la literatura clásica que no está bien perder. Es mejor perder la vida antes que recular, antes de que echarse para atrás. Y ahí van mis machitos a estrellarse con la realidad y por eso les va como les va. Masculinidades tóxicas, ¿sí? Recuerden, estos textos antiguos están llenos de masculinidades tóxicas. Gente que no expresa emociones, gente que el orgullo es más importante que cualquier otra cosa, gente que ve a las mujeres como un simple objeto, ya sea un objeto para su propio beneficio o un objeto para engendrar niños y hasta ahí. Masculinidades tóxicas, ¿sí? En lugar de que en la escuela te enseñemos a revisar estos textos desde otra óptica, no, nada más de qué va, ¿no? Pero no, aquí están las masculinidades tóxicas, ¿sí? Y de verdad, sobre todo en el Estado de México, que es
la capital de los feminicidios en todo el país, es importantísimo desde nuestras trincheras estar comentándole a ustedes, mis amigos varones, no reproduzcan estos esquemas de masculinidad tóxica. La gente de Agamenón prefiere morir y entonces deciden que van a atacar Troya. Después, curiosamente, les digo que aquí empieza el estilo literario como tal. En el canto 3, en lugar de empezar la historia de cómo es este ataque, nos cambian, se va a la cámara y desde Troya, desde dentro de las murallas de Troya, nos cuentan la historia, ¿sí? De que París desafía un duelo a Menelao. Y le dice, bueno, pues quien gane en este duelo, obviamente un duelo guerrero, con espadas, con otros utensilios, quien gane este duelo se queda con Helena. O sea, de nuevo, la mujer como un trofeo, ¿verdad? La mujer como un trofeo de los machos. Menelao y París luchan y Menelao obviamente está por ganarle, es más fuerte, dice aquí. Cuando está a punto de matarlo, llega la diosa Afrodita y lo rescata, ¿no? Santo Dios. Le manda un sueño a París para que deje de luchar y pueda escapar, no, más bien pueda escapar. Le manda un sueño a Menelao y París puede escapar de esta muerte segura, ¿no? Los dioses interfiriendo en las cuestiones humanas. Este es un gran motivo. Por eso también, si lo analizamos, si lo vemos en clase, porque desde este momento hacia el futuro, los dioses van a estar metiendo su cuchara en los designios humanos. Toda la Biblia pues está llena de estos episodios donde baja Dios Padre y mete su cuchara. Baja Dios Padre y destruye ciudades. Baja Dios Padre y destruye ejércitos enemigos. Baja Dios Padre y hace bendiciones, ¿no? Pero es una idea que fue propuesta siglos antes por los griegos. Como estos dioses bajan, recuerden porque está el Olimpo en la estratosfera, en los cielos, bajan y se meten en las cuestiones humanas. Entonces, bueno, ya del canto 4 en adelante sí te toca a ti revisar qué fue toda esta guerra de Troya, o por lo menos un pedacito de la guerra de Troya. Si revisas, como te digo, la Wikipedia, si revisas alguna serie de Netflix, si te ves la película del Brad Pitt, pues vas a tener mayores referencias para entender qué ocurrió. Tenemos muy poco tiempo, realmente no podemos como extendernos durante una semana, 2 semanas, analizando qué fue la guerra de Troya, pero es importante que tú lo hagas en tu casa como una actividad escolar. Te voy a contar en qué acaba, porque además el final, te digo, es un final muy abrupto, nunca aparece el caballo de Troya, nunca aparece, se termina la Ilíada, la Troyada, y nunca se sabe qué pasó. Entonces, en el canto 21, el rey Príamo ya estás rodeado por el ejército aqueo y le dice, ¿saben qué? Abran las puertas de la ciudad, que se vengan los soldados que habían salido a combatir y vamos a buscar alguna estrategia para que no nos derroten. Aquí viene la poesía como tal. Estos momentos de tensión máxima, tensión dramática máxima, me parecen muy, muy bellos, muy poéticos. Entonces, don Príamo dice, abran las puertas y sujétenlas con la mano, hasta que lleguen a la ciudad los guerreros que huyen espantados. Aquiles es quien los estrecha y pone en desorden. Mas tan pronto como aquellos respiren, refugiados dentro del muro, cierren las hojas fuertemente unidas, pues estoy con miedo de que ese hombre funesto entre por el muro, ¿no? Es una desesperación, es un capitán del ejército, es un gobernante, ¿sí? Que está viendo que debido a toda esta intervención de los dioses, pueden perder la guerra. Y eso ocurre. Las fuerzas troyanas entran a la ciudad, se amurallan, se suben, como pueden ver en la película del Brad Pitt, se suben en las murallas, desde ahí están en el chisme, y típico de la masculinidad tóxica,
pues órale, uno contra uno, güey, órale, uno. Desde ahí viene, desde estas antigüedades viene. Y aquí la pelea ya no va a ser entre Paris y Menelao, sino va a ser el famoso Héctor contra Aquiles. Empiezan a pelear, a guerrear, y llega un momento donde le dice Héctor, ¿verdad? Le dice, no iré más de ti, oh hijo de Peleo, como hasta ahora lo he hecho. 3 veces di la vuelta huyendo en torno de la gran ciudad de Príamo, sin atreverme nunca a esperar tu acometida. Mas ya mi ánimo me impele a afrontarte. Ora te mate yo, ora me mates tú. ¿Sí? Terrible lo que se presenta aquí. Y bueno, pues spoiler, Aquiles, Aquiles le mete la pica. La pica es una lanza con una especie de cuchilla en la punta y se lo mete por el cuello. Esto viene así citado textualmente. Ya hemos dicho, es importante meter el citado textual cuando tomamos un fragmento del texto que nosotros no escribimos o no resumimos. Entonces, así textualmente dice, Aquiles envasóle la pica a Héctor, que ya le atacaba, y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó por la nuca, santo Dios, ¿no? Este es un dibujo contemporáneo que alguien hace de ese episodio, y bueno, te agradezco, si tú eres el autor de esto, te agradezco por compartir de manera gratuita tu trabajo en internet. Y no solamente ya lo mata, no solamente derrota al enemigo, ¿no? Sino lo va a humillar, va a defenestrar, se llama la palabra culta, a defenestrar su cadáver. Lo ata de los tendones de ambos pies y lo arrastra, igual, exhibiéndolo como un trofeo de guerra. Y así educamos a nuestras generaciones. Educamos a que se vayan a la guerra y en lugar de que vean al otro como un ser humano, lo vean, exacto, como un enemigo, alguien a quien destruir. Destruir. No solamente ya acabaron con su vida, sino ahora vamos a deshacer el cuerpo. El pensamiento que tienen los sicarios del crimen organizado y esto que estamos viendo de la época antigua, pues no tiene mucha diferencia, ¿no? No solamente te matan a ti como el enemigo, la contra, el otro cártel, digamos, ¿sí? Sino desaparecen tu cuerpo. En este caso lo está humillando, arrastrándolo por todas las arenas de Troya, y en el caso de los sicarios, pues lo pozolean, lo deshacen en ácido o simplemente lo arrojan al mar. Es terrible. Machismo al tope, masculinidad tóxica al tope. A mí no me gusta esto, pero me parece importante abordarlo con ustedes. Es decir, no quiero que tomando mis propias palabras, en un futuro mis autoridades me digan, tiene razón, maestro Cristian, estos textos son demasiado impropios para las nuevas generaciones, vamos a sacarlos del programa. No, ¿sí? Hay que analizarlos con el tiempo que se necesita, con la suficiente atención, paciencia que se necesita, y después hacemos una reflexión, ¿no? Contemporánea sobre ellos. Pero a mí me parece terrible ver con mucha naturalidad que no solamente terminas con la vida del enemigo, sino ahora tienes que deshacer su cuerpo, tienes que humillar su cuerpo. Y peor aún, de veras aquí yo ahí choco, peor aún, para celebrar esto hacen unos juegos, ya no digamos olímpicos, pero hacen unos juegos deportivos. Y entonces si tú revisas la Ilíada, vas a encontrar que en el canto 23, ¿sí? En el canto 23 aparecen toda una narración de cómo se enfrentan deportivamente los aqueos, nada más los aqueos. Esto lo hacen para celebrar su victoria, ¿sí? La victoria de haber encerrado al ejército troyano dentro de su propia ciudad. Y esto es lo que no te dicen los medios cuando están con su propaganda de Juegos Olímpicos. Sí, los Juegos Olímpicos surgen de la Grecia antigua, pero según la Ilíada, eran juegos de guerra, eran juegos para celebrar la muerte, el avasallamiento del enemigo. Aquí están. Revísalo, si tú eres deportista, te va a encantar
checar qué tipo de juegos se celebraban en esta antigüedad europea, digámoslo así. Bueno, entonces Príamo está condenado, sabe que va a perder la guerra, sabe que han hecho todo lo posible por tener a los aqueos fuera de su territorio, y entonces se va a jugar el todo por el todo. Primero va a ir a pedirle a Aquiles que le regrese, terrible, el cadáver de su hijo, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Me puedes regresar a mi hijo, por favor? O sea, el cadáver de mi hijo, por favor. Y todavía Aquiles, en un primer momento le dice que no, pero ya después acepta. Y hasta ese momento, aquí está la representación de cómo un rey de una ciudad, ¿sí?, tiene que ir a humillarse para poder tener el cuerpo de su hijo, ¿no? En fin, entonces se celebran los funerales del buen Héctor, y ahí termina la Odisea. No hay más, se acaban los cantos. Entonces, te comento, ¿no? Al final de la Ilíada, los personajes principales siguen vivos, y no es sino hasta la Odisea que sabremos qué pasó con ellos, ¿no? La Odisea inicia cuando ya han pasado varios años de que terminó esta guerra, ¿sí? Y sabemos que ellos ganaron y empezamos a enterarnos de a dónde está cada uno de ellos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y dónde fregados está? ¿Dónde fregados está el caballo de Troya? Te voy a comentar rapidísimo, haciendo una pausa en este video, y con esto voy a cerrar la exposición de este tema. Bien, como aparece en esta diapositiva, si a ti te gustan las sagas, le llaman ahora las sagas, las trilogías, estas historias largas que podemos encontrar en la literatura más contemporánea, bueno, pues debes revisar en su conjunto lo que es la Ilíada, la Odisea, que ya explicamos que la Odisea es la historia del regreso de este personaje Odiseo como tal, Ulises le llaman los romanos, a su terruño, pero a su vez todas las aventuras que va encontrando en el camino a casa. Y una obra literaria que ya pertenece a la literatura romana, no griega, que se llama la Eneida. Y la Eneida, como bien lo presento aquí, es escrita por el poeta romano Virgilio, el mismo poeta que después va a servir de manera imaginaria, si tú quieres, va a servir de manera imaginaria a Dante Alighieri en su Divina Comedia como el guía que lo va a estar llevando por los infiernos. Entonces, Virgilio va a ser el gran poeta romano, y se le va a encargar, como muchos de los escritores contemporáneos, se le va a encargar desde el gobierno que escriba un documento, ¿sí?, que escriba una nueva historia, que recree estos mitos antiguos griegos y cree una nueva historia, y esta historia se va a llamar la Eneida, que va a contar las aventuras de Eneas, uno de los soldados o de los capitanes que estaban junto con los aqueos en estas dos primeras historias, en la Ilíada, sobre todo en la Ilíada. La Odisea sería como la historia de Odiseo, y la Eneida sería como la historia de Eneas. Sin embargo, como te comentaba, esta va a ser encargada por el emperador Augusto. Y no es una obra literaria como tal, es decir, que haya surgido de una tradición de recuperar las historias pasadas. Es una obra escrita, digamos, por encargo, ¿sí? Entonces, algunos de mis colegas literatos, consideran que, bueno, sí demerita la calidad por este hecho. Y para otros no, para otros es la gran obra de Virgilio, aunque tiene sus poemas mundanos, digamos. Y bueno, a Dante Alighieri sí lo tomar Virgilio como este personaje en su Divina Comedia. Entonces, de nuevo estamos frente
a una función de la literatura. En este caso ya no es sobre explicarnos el origen del mundo, sobre explicarnos el origen del universo, sobre explicarnos por qué estamos en esta tierra, sino es una función política. Y también yo sé que muchos de mis colegas docentes les da miedo hablar cómo la literatura tiene una función política, pero es real, eso es real. Y lo hacían acá los aztecas cuando fundan Tenochtitlan y todos estos mitos, ¿no? Sobre la señal del águila posada en el nopal, devorando una serpiente, todo eso, ¿no? Esos mitos que fundamentan el por qué nosotros sí podemos fundar una ciudad y por qué los otros no. ¿Por qué nosotros sí podemos conquistar los pueblos vecinos, en este caso los romanos? ¿Por qué nosotros sí podemos conquistar los pueblos vecinos y ellos se deben someter a lo que nosotros decimos, ¿sí? A nuestro designio como tal. Entonces, esta función de la literatura es poco abordada en los cursos que te damos en la universidad, pero en general hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de cómo estos textos, ya sea que fueron escritos por encargo, o ya sea que fueron escritos porque el autor era muy nacionalista, o porque el autor quería exponer su punto de vista político, pero funcionan más como propaganda, de cierta manera, ya lo hemos dicho en una clase pasada, van a funcionar más como propaganda que como obra estética por sí misma. Y lo que tenemos que comentarte es que finalmente el caballo de Troya aparece hasta en la Eneida. ¿Dónde aparece el caballo de Troya, profesor? Si no aparece en la Ilíada, tampoco va a aparecer en la Odisea. ¿En dónde aparece el famoso caballo de Troya? Bueno, pues aparece hasta que se escribe la Eneida. Pues bien, lo que vas a tener que realizar como actividad, porque así viene marcado tanto en la planeación docente como en el guión instruccional, es lo siguiente. Es un cuadro de doble entrada sobre la literatura clásica. En este momento hemos solamente revisado lo que es la Ilíada. Se queda de tarea que tú puedas revisar la Odisea. Ya te comenté que puedes revisar tanto las películas como las series de Netflix o hacer un poco lo que yo hice hoy, revisando la Wikipedia, ver qué va sucediendo en la Odisea. Recuerda, todo esto viene en desorden. Yo te voy a pasar en clase un formato donde sí venga el orden e incluso le pondré entre paréntesis, como lo he estado haciendo, cuál es la datación de los textos, cerca de qué siglo, si hubiera un año en específico, el año en específico, y los voy a acomodar del más viejo, que es la Ilíada, hasta llegar al más actual, digamos, más actual. Lo que tú tienes que ir anotando, por lo menos en este momento en tu libreta, es quién es el autor. Recuerda que en el caso de la Ilíada es atribuida a Homero, porque no existe un Homero como tal. No existe ese señor que nos hacen creer o nos hicieron creer durante muchos siglos. ¿Cuál es la época? Pues obviamente ya sabes, la época clásica. Puedes poner ahí que en el caso de la Ilíada va a ser pues la guerra de Troya. ¿Cuál es el género y subgénero? Bueno, pues sabemos que es el género épico. Subgénero sería, en este caso, una epopeya, ¿sí? Como tal. Una epopeya es el subgénero y el género es épico. Sus características, con 5 puntos es más que suficiente, y que es un comentario, ¿no? Yo soy feminista y me parece que, como lo explicó el profesor en clase, este texto es la apoteosis de la masculinidad tóxica, o se ve mucho el machismo, ¿no? O se ve que los dioses se meten en cosas que no deberían meterse, como los designios humanos. Después harás lo mismo con la Odisea y veremos qué otros textos de los que están aquí vamos a trabajar realmente. Estas son propuestas que hacen mis compañeros profesores. La que vamos a ver la siguiente sesión, después de este hermoso puente
después de este hermoso puente de mes de marzo, va a ser Edipo Rey. Pero te lo voy adelantando, esto lo vamos a ir construyendo cuando ya sea el momento en que nosotros vayamos a entregarlo. Te abriré en sesión sincrónica, le dicen. En sesión sincrónica te abriré la entrega y te daré, pues, por lo menos una semana para que lo puedas hacer. Recuerda, ahorita los únicos textos que sí vamos a tomar al pie de la letra de esta tablita son propuestas, finalmente, son la Ilíada, ¿sí? La Odisea y Edipo Rey. Veremos más adelante si agregamos, anteriormente estaba la Lisístrata, así aquí está la Lisístrata, nada más que ahora le pusieron la Asamblea de las Mujeres, no sé por qué. La Lisístrata también la vamos a ver. Esto es tragedia, estoy escribiendo en mi pantalla táctil. Y esto es una divertidísima comedia. Es muy divertida y sobre todo porque la manera en que te la voy a explicar te va a hacer bastante risa. Entonces, bueno, estos 4 textos, yo siento que con eso completamos un panorama general de lo que fue la literatura griega antigua, y te agradezco mucho que hayas visto este video y te agradezco mucho que vayas anotando la información sobre la Ilíada, la información sobre la Odisea, en cada uno de estos hermosos recuadros.